Es un día especial, el Día del Señor, en el cual seguimos exaltando y honrando su nombre. Muchas bendiciones para cada uno de mis hermanos en este día. Hemos estado compartiendo del libro de Romanos y nuestro último tema fue cómo andar en el Espíritu. Cómo andar en el Espíritu. Pero también hemos visto la importancia de la revelación, de recibir revelación de la palabra, también la importancia de la fe y por supuesto de la consagración. Hemos declarado que la palabra que recibimos este año es de consagración, es el año de la consagración. Y mirar todo esto y andar en el Espíritu, nos preguntamos si qué sentido tiene andar en el Espíritu, para qué o cuál es la razón de ser de todo ello. Muy bien, vamos hoy a continuar hablando de el eterno propósito de Dios, el andar en el Espíritu y el entender y ver la importancia de la consagración y la importancia de la fe y de recibir revelación de la palabra. Es porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, un objetivo. Y no tendría ninguna razón todo lo anterior si no entendemos el objetivo de Dios, el plan de Dios, el eterno propósito de Dios. Vamos a mirar los textos de la Escritura, empezando por Romanos capítulo 8, versículo 21, para desarrollar esta enseñanza del eterno propósito de Dios. Romanos 8, 21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es el plan del Señor. Miremos otro texto. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Esta palabra, destituidos de la gloria de Dios. Tengámosla bien presente, mis amados. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en la creación y en la redención? ¿Qué se propone el Señor? Pues vamos a encontrar que para ampliar este tema y esta enseñanza, tendríamos que leer Romanos 8, el versículo 16, que nos dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El versículo 29 dice la palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vamos a concluir con el 30, que nos dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, propósito de Dios, la gloria, gloria y gloria. Tengamos en nuestro ser y en nuestro espíritu la palabra gloria, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Tengamos en nuestro espíritu el propósito del Señor, la manifestación de su gloria, el eterno propósito de Dios. Pero bueno, no lo vamos a entender así sin mirar otros textos de la Escritura. ¿Qué se propone el Señor? Y para iniciar hablamos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 14, y dice así la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo Jesús. En este caso Juan nos habla de que habitó entre nosotros y dice: y vimos su gloria en Jesús, el unigénito del Padre, el que estaba en el seno del Padre, y lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el plan eterno? Dios quiere tener muchos hijos semejantes a Jesús. Plan eterno de Dios. Muchos hijos
semejantes a Jesús. Y el propósito de la creación y de la redención se enmarca en entender el deseo del corazón de Dios de tener muchos hijos semejantes a Jesús. Inicialmente en el seno del Padre está el unigénito, único, el unigénito Hijo de Dios. Pero luego a través de Jesús, entonces ya cuando hay más hijos, se convierte el unigénito en primogénito. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 2:10? Mira lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, esto es interesante, muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y el versículo 11 nos dice, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Muy importante esta parte. Encontramos en el Evangelio, en Romanos capítulo 8, versículo 29, que Jesús habla de muchos hermanos. En Hebreos 2:10 habla de muchos hijos. Entonces, en el plan de Dios. Y miremos si hay un capítulo, en el capítulo 1 de Juan y luego el capítulo 20 de Juan, encontramos ya cuando Jesús resucita estas palabras que son muy importantes. Dice en San Juan 20, versículo 17, cuando Jesús resucita y se aparece a María Magdalena, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Qué interesante que Jesús hable de todos los seguidores como sus hermanos. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces la resurrección del Señor, con la resurrección de Jesús, Él toma el lugar de primogénito, muchos hermanos, y para Dios muchos hijos, semejantes al Señor. Así que la gloria es lo que vamos a ver y la manifestación del Señor. Dios desea tener muchos hijos en la gloria. Desea poblar el cielo con hijos. Y ese es el propósito de la redención. Dios quiere tener muchos hijos semejantes a Jesús. Es el plan eterno de Dios. Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Pero ¿cómo ocurre esto de que yo sea un hermano de Jesús y sea un hijo de Dios? Más exactamente, vamos a mirar qué ocurre, cómo ocurrió esto. En San Juan capítulo 12, versículo 24, ¿cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que el unigénito Hijo de Dios pasa a ser el primogénito? Y el secreto está en San Juan 12, 24, y dice el versículo, dice la palabra, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La divinidad estaba primero en Jesús, grano de trigo, y era necesario que Jesús, como grano de trigo, muriere. Y al morir Jesús, entonces ese grano de trigo se multiplicó en mucho trigo. Ahí está la clave. Por eso Jesús lo habla claramente, que Él tenía que morir, y al morir Él, entonces íbamos a nosotros a quedar incluidos dentro de su muerte. Por eso el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:4, nos dice que somos participantes de la naturaleza divina, y eso gracias a la obra de Jesús. Gracias a la obra de Jesús. ¿En dónde? En la cruz de Calvario. Fíjate, mi amado, que la cruz del Calvario sigue siendo el centro de nuestra mirada, de nuestra atención, de lo que pasó allí. Extraordinario, la muerte de Jesús como grano de trigo. Era necesario que muriera, porque al morir ese grano iba a resucitar en muchos hijos, en muchos hermanos. Muy bien, aquí por eso en el libro de Hebreos, el capítulo 2, versículo 11, dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Jesús, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, vimos su gloria, dice San Juan, lleno de gracia y de verdad. Y entonces, cuando nos hacemos partícipes por la obra de Cristo en la cruz de Calvario, ahí está el secreto. Y ahí es donde mis ojos y tus ojos tienen que ser abiertos para ver el propósito de Dios cristalizado, realizado, cumplido con Jesús como grano de trigo en la cruz. Murió para que hoy tú y yo, por la resurrección de Jesús, seamos hechos primogénitos. O sea, Jesús el primogénito y nosotros, hermanos de Jesús, semejantes a Jesús. Y entonces su gloria, la gloria de Jesús, se manifestará en nosotros y luego la plenitud para los días postreros. Muy bien, pero es necesario que continuemos explicando esta parte. Cuando decimos la elección que tuvo que hacer Adán, aquí tenemos que necesariamente hablar de Adán. ¿Qué pasó? Dios en el huerto de Edén puso muchos árboles, dice la Escritura, muchos árboles, pero en medio del huerto colocó en preeminencia, podemos decir, dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significan estos dos árboles? El árbol de la ciencia del bien y del mal significa, es muy importante entender esta parte, el plano de la vida humana. Y el árbol de la vida representa el plano de la vida divina. Estaban estos dos árboles y Adán tenía que elegir. Y al elegir, Adán eligió el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que Adán era inocente, no había desarrollado sus capacidades. Y él eligió la vida humana, que es lo que representa el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida representa la vida divina, la vida de Dios. Y el fruto de este árbol es Jesús. Entonces Adán, que escogió Adán. Entonces al escoger, en este caso, Adán escogió la vida, el plano de la vida humana. Muy bien, entonces la vida, cuando se toma la vida, el árbol de la vida es Dios mismo, es la más alta forma de vida y es la fuente y es la meta de la vida. Y el fruto es el Señor Jesucristo. El árbol de la ciencia del mal, que representa, es desarrollar nuestra propia humanidad de una manera natural aparte de Dios. Desarrollar, cuando tomamos de este árbol, que fue lo que tomó Adán, desarrolló su vida de una forma natural sin tener en cuenta a Dios. Entonces, alcanzando su cima, alcanzando su realización como un ser suficiente, y en sí tendría el poder en sí mismo de formar juicios independientes, pero no tendría a Dios. Y eso fue lo que ocurrió precisamente con nuestro padre Adán. Así de que entonces Adán, su elección fue por la obediencia a ser un hijo de Dios, dependiendo de Dios para su vida, era lo que tenía que escoger. Pero se volvió a sí mismo y escogió el árbol de la ciencia del bien y del mal, y al escoger este árbol, entonces esa elección en la que llevó a que el hombre fracasara, y se fracasa siempre cuando no se tiene en cuenta y se vive en el plano de la vida divina. Entonces ese es el problema. Pero ¿qué ocurrió con la elección de Adán? Esa elección de Adán fue la razón de la cruz. Vamos a explicar y continuamos hablando de la revelación de la cruz. Porque Adán eligió el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, tomó el terreno independiente, sin tener en cuenta al Señor. Y la razón divina de la muerte y resurrección del Señor Jesús es solo la única que nos lleva a un nivel, cuando recibimos la revelación del Señor. Ahora bien, aquí hay algo muy importante, mis amados, que Jesús tomó todo lo de Adán, y por eso es que en el Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo nos explica que Cristo vino a ser el último Adán. Jesús tomó todo lo de Adán, las consecuencias de haber tomado la vida humana,
Y Jesús en la cruz entonces fue el último Adán, para que luego, al morir Jesús, ese viejo hombre, esa antigua naturaleza, tenía que ser crucificada. Y ahí está un gran secreto, mis amados. Por eso es que Romanos 6:6 se tiene que hacer carne en nuestras vidas, sabiendo primero esto, que nuestro viejo hombre, esa antigua naturaleza de la ciencia del bien y el mal, heredada de Adán, fue crucificada juntamente con Cristo. Mi viejo hombre fue crucificado juntamente para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no le sirva más al pecado. ¿Cómo nos hacemos entonces hijos de Dios? Por eso el libro de San Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a quienes recibimos a Jesús, creemos en Él y en la obra de Él en la cruz de Calvario, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos constituimos en hijos de Dios. Este es un secreto muy grande, muy poderoso, el lograr comprender y entender la importancia de que somos el pueblo de Dios, que el deseo del corazón de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, y al ser semejantes a Jesús, entonces las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cristo en mí es la manifestación de Jesús, es mi hermano, Jesús es mi ejemplo. Él vive la vida, su vida dentro de mí, y ahí es una bendición lograr recibir la revelación de esta palabra para poder caminar en los planes y propósitos de Dios. Por eso, mis amados, hablar de la importancia de recibir revelación de la palabra, hablar de la fe y de que nuestras vidas sean consagradas completamente para Él, y luego andar en el Espíritu, sin entender el eterno propósito de Dios, el plan mayor del Señor, que es su gloria, y llevar muchos hijos a la gloria y colmar el cielo llenos de hijos de Dios, siendo Jesús inicialmente el unigénito, para luego convertirse en el primogénito, muchos hijos. Aquí podríamos encontrar el libro de Romanos nuevamente, las palabras que retumban las palabras del apóstol. En este versículo 18 se hace cada día más carne. Cuando dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o los momentos críticos y difíciles que podemos pasar aquí en esta tierra, dice, no son comparables, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis amados, lo que viene, lo que Dios tiene reservado para su pueblo, para sus hijos, es extraordinario. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Qué bueno, el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Palabras que retumban en el propósito de Dios de saber que, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, la imagen y semejanza de Cristo en mí y en ti, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es el deseo y el plan y el propósito de Dios. Por eso, mis amados, en estos tiempos son tiempos de buscar a Dios. Y al buscar a Dios es buscar su palabra. Y al buscar su palabra recibimos revelación de ella. Y el Espíritu Santo viene y nos enseña, nos muestra verdades como estas. El deseo del corazón de Dios, muchos hijos, llenar el cielo semejantes a Jesús. El 30 retumba más en nuestro ser interior cuando dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. El Señor nos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Somos justos delante de Dios. Lo explicábamos en Romanos capítulo 5. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
aquí vamos a entender lo que el Señor dice a través del apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos la tendencia a pensar que cuando se peca vamos al infierno. Ese es el pensamiento de nosotros los humanos, pero el pensamiento de Dios no es ese. El pensamiento de Dios es el perder la gloria, el perder la gloria. Aquí vale la pena recordar la palabra del hijo pródigo, y cuando meditamos en la parábola del hijo pródigo encontramos y siempre hacemos énfasis en lo que sufrió este joven, los padecimientos, sus dificultades, todo lo que le pasó estando en esa condición de soberbia, de arrogancia. Hasta todo eso lo vemos y lo analizamos y lo miramos, y quizás hacemos más énfasis en esa parte del sufrimiento, del padecimiento de este hijo pródigo. Pero el versículo 24, 15-24 es la clave, y ese es el corazón de esta parábola. Mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Se regocijó el padre al encontrar su hijo, y al estar en esa, volver al seno del padre. Entonces hay una fiesta, él hace una fiesta, y ahí ordena, hagamos una fiesta, mandó tomar el novillo más gordo, y hagamos fiesta porque mi hijo muerto se había perdido y ha revivido, lo he hallado, está nuevamente. Y ese es el énfasis del corazón de Dios y de ese texto. Entonces, cuando un hijo se pierde, ¿quién sufre? El padre. Cuando una oveja se pierde, ¿quién sufre? El pastor. Cuando una moneda se pierde, ¿quién sufre? La viuda. Y por eso el deseo del corazón de Dios, de nuestro Padre, tener muchos hijos semejantes a Jesús. Por eso todo se centra, y el secreto estuvo en la cruz de Calvario, cuando Jesús resucitó y le dice a María Magdalena: no me toques, porque voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre. Y luego le dice: a mis hermanos. Porque la resurrección de Jesús es la que nos ha puesto todo gracias a la obra de Jesús, de que Él murió, de que la antigua naturaleza, la naturaleza heredada de Adán, quedó atrás, y hoy nosotros tomamos del árbol de la vida, y al tomar de la vida divina, entonces nuestra vida enteramente depende de Él, dependemos completamente y desarrollamos la vida, es la vida de Cristo en mí y en ti. Se ha muerto la vida independiente. Por eso el andar en el Espíritu es andar, no es obrar. Y ese andar en el Espíritu siempre es andar en sujeción al Espíritu de Dios. Escúchese bien, sujeción al Espíritu de Dios. Ejemplo y modelo perfecto es Jesús. Mi amado Jesús, la imagen y semejanza de Jesús, que hoy se transmite a nuestras vidas cuando Él dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo, solo hago y digo lo que el Padre me dice que diga. Eso es andar en el Espíritu, dirigidos por el Espíritu, porque en la antigua naturaleza de Adán, el espíritu independiente, y andar en la carne, que explicábamos en otra oportunidad, que es actuar en nuestra propia energía, nuestro propio esfuerzo. Si andamos en la carne, morimos y no le agrada a Dios. Entonces, mis amados, el andar en el Espíritu es Jesús en cada uno de nosotros, con el más alto nivel de sujeción que está en Jesús. Y por eso Jesús es nuestro hermano mayor. Y por eso Jesús, y la meta de todo discípulo, es cada día al lugar y parecernos a Jesús. Mis amados, hay un secreto, y por eso hoy les animo y les motivo para que continuemos reflexionando la palabra, meditando su palabra, y lograr entender que si no entendemos el propósito de Dios, el objetivo de Dios, el corazón de Dios, no entendemos la importancia de consagrarnos. Entonces, este es el año de la consagración.
y no entenderíamos la importancia de la fe y menos pediríamos el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El propósito de Dios quiere tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibimos, los que aceptamos, los que creemos en Él y en su obra en la cruz, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mis amados, todo esto se lleva a cabo de una manera bien especial. Se lleva a cabo única y exclusivamente por el nuevo nacimiento. Muchas personas quieren perfeccionar su vida o la antigua naturaleza a su manera, caminar y perfeccionar la vida con esfuerzos humanos, pero el único secreto es lograr entrar, es lograr recibir el nuevo nacimiento. Por eso es que Jesús, cuando se encuentra con un hombre religioso como Nicodemo, que cuando le dice: yo sé que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede estas señales que tú haces si no estoy contigo, Rabí, maestro. Y Jesús le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero para nacer de nuevo hay que morir. Y ese morir ocurrió en la cruz de Calvario. Y luego Nicodemo pregunta: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer? ¿Puede entrar por segunda vez al vientre de mamá y nacer? Jesús le dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para que puedas entrar en el reino de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento es cuando tomamos a Jesús, invitamos a Cristo Jesús, nos rendimos a Él y su palabra entonces toma vida y su palabra es eficaz y el Espíritu de Dios, y empezamos a andar en sujeción al Espíritu Santo, que es el que está hoy con nosotros. Mis amados, no nos confundamos en estos tiempos tan difíciles y peligrosos en los cuales está el mundo tal como está. Nuestra mirada está en Jesús, nuestro consuelo en Jesús y en la cruz de Calvario. Bien lo decía el apóstol Pablo: me he propuesto una sola cosa, solamente conocer a Jesucristo y de este crucificado. Es perfecto lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Te incluyó, me incluyó, y Él entonces ahora se convirtió en mi hermano mayor, el primogénito de muchos hijos. Qué modelo tan extraordinario, tan maravilloso, mi amado Jesús, a quien amamos, a quien servimos. Y entonces ya en estos niveles es sin esfuerzo, porque andar en el Espíritu es sin esfuerzo. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y en los posteriores días vendrá la manifestación total y poderosa, grande de nuestro Dios y su gloria, Cuando se peca, perdemos la gloria. Ahora recuperados en Cristo, volvemos a su gloria y permaneceremos, y la gloria venidera, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, todo lo que implica y el resultado de andar en el Espíritu, dirigidos por su Espíritu, gracias a la obra de Jesús. Nuestras vidas, este es el año de la consagración, este es el año de rendirnos, este es el año de estar completamente en Cristo Jesús. Feliz día y muchas bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados y mis amadas. Les amamos en el Señor. Bendiciones.